Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión especial donde exploraremos las oportunidades y desafíos de invertir en bienes raíces en los Estados Unidos, con un enfoque muy especial, con un enfoque en nuestros amigos inversionistas hispanos. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la experiencia de Robinson Cardona, vicepresidente de First Alliance, que nos guiará a través de este complejo mundo de los créditos para extranjeros, ¿no? En los bancos americanos. Y en nuestro encuentro de hoy abordaremos desde los errores más comunes que debemos evitar como inversionistas hasta las estrategias más efectivas para maximizar la oportunidad de obtener financiamiento. Y es que este tema es vital porque hay muchos potenciales inversionistas que se detienen ante la incertidumbre de no saber cómo funciona el sistema financiero americano, ¿no? Entonces queremos que de esta charla del día de hoy salgan con información valiosa, además de con la confianza necesaria para avanzar a los siguientes pasos. Entonces, bueno, me presento para todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Sara Pineda, soy asesor inmobiliario, licenciado activo de la Asociación Nacional de Realtors a nivel nacional. Me especializo en asesorar a inversionistas extranjeros y no trabajo sola, trabajo con un equipo de expertos en el área de financiamiento, contabilidad, gestión de propiedades, leyes inmigratorias y de propiedades. Y entonces tenemos aquí a Robinson, que es un placer verdaderamente tenerte con nosotros. Nos encantaría saber un poco más de ti. Explícanos un poquito de tu trayectoria. Claro que sí, Sara, un placer, un privilegio. El privilegio es mío, Sara, estar aquí contigo, compartir esto que vamos a hablar ahorita para que la gente sepa de la inversión del extranjero aquí en los Estados Unidos. Y como tú mencionaste, soy el vicepresidente de la compañía First Alliance Mortgage. Llevo en el negocio de financiamiento desde el 2004, o sea, ya 20 años, y con la compañía llevo 10 años. Llevo trabajando el área de financiamiento para extranjeros y el área también de los locales también la manejo mucho también. Entonces, algo muy importante que sepan, Sara, que cuentan con gente, como tú mencionaste, es que cuando se vaya a hacer una inversión, sea con gente que tenga experiencia, que ya esté trabajando en eso por mucho tiempo y que pueda guiar al extranjero de principio a fin en una buena inversión. Y es exactamente así, Robinson. Toda buena inversión comienza con una buena asesoría, realmente, ¿no? Entonces, ¿qué tal te parece si empezamos hablando de los errores comunes que tú ves frecuentemente que el inversionista comete y cómo podría evitarlos? Claro que sí, mira, como tú mencionas, hay una falta de precalificación. Número uno, si la falta de precalificación es a veces el extranjero viene a los Estados Unidos o se contacta con alguien, se voy a invertir en una propiedad en los Estados Unidos, pero ¿qué pasa? No ha hablado con ningún banco, no ha hablado con ningún financista para saber qué capacidad tiene basada en el dinero que cuenta para hacer la inversión. Entonces empieza a hacer todo al revés. Buscas primero la casa y después te precalificas. Y eso es un error muy grande que se comete para la inversión extranjera. Lo vemos también en el número dos, el poco conocimiento, que no saben que hay financiamiento. Tú sabes que en nuestros países en Latinoamérica el financiamiento o es muy costoso o es muy complicado o en unos países hasta no existe el financiamiento. Pero acá en los Estados Unidos sí existe el financiamiento. Entonces, a veces el extranjero no sabe esa parte del financiamiento que se puede apalancar y a veces comete el error del poco dinero que tiene, lo invierte en todo sin saber que pueden apalancarse de un banco. ¿Ok? Claro, Y que esa es una estrategia no muy buena, de la cual hablaremos más adelante, de la importancia de cómo invirtiendo, cómo financiándote, puedes maximizar tu riqueza, ¿no? Y que justamente lo vemos en los grandes capitales aquí en los Estados Unidos, saben utilizar muy bien el sistema financiero para justamente incrementar su riqueza, ¿no? Entonces, exactamente. igualmente, ¿no? Esta creencia de que tienes que tener mucho dinero para realmente poder invertir en una propiedad. ¿Qué opinas tú al respecto? Para nada, no tienes que ser millonario, como lo que menciona aquí en la planilla, no hay que ser millonario para emitir la gente que sea en este webinar, no. O sea, mucha gente dice, Robinson, yo tengo 100, 150, $200,000, me dicen que no puedo hacer nada. Claro, no puedes hacer nada si vas a poner todo el dinero en efectivo, pero si Claro. se vas a apalancar, sí puedes hacer una muy buena inversión. Exactamente, e inclusive diversificar, ¿no? Ahora te pregunto, ¿cómo pueden los inversionistas extranjeros obtener una preaprobación de crédito? Que es Claro que diferente sí. a la calificación. De hecho, explícanos cuál sería la diferencia. Exactamente, mira, la preaprobación es cuando nosotros hemos revisado los documentos completos
y ya los hemos pasado por el sistema de nosotros y lo han analizado y dicho, esta persona está preaprobada basada en la documentación que tenemos para cierta cantidad de dinero. La precualificación es cuando tú hablas con la persona, tienes una información verbalmente y dices, oh, mira, estás precualificado para esta cantidad, pero en realidad no has analizado la documentación de ellos. O sea, muy importante siempre tener una preaprobación, Sara, para hacer una inversión inteligente. Exactamente. O sea, es el primer paso. Antes de salir a hacer ver cualquier propiedad, precalifícate, es lo más inteligente, ¿no? Entonces, no conocer bien el sistema financiero a menudo hace que muchos no se beneficien de las oportunidades que ofrece para construir riqueza, justamente como te decía, ¿no? Cuéntanos cuáles son esos requisitos y beneficios que te puede dar el sistema financiero una vez que tú decides optar por este beneficio, ¿no? O esta oportunidad. Claro, mira, muy importante. Me dice que vas a tener aquí en la propiedad, en la inversión que vas a tener, vas a dolarizar patrimonio, Sara, Ujú. vas a Sí, tener plusvalía en la propiedad que vas a invertir, porque la propiedad va a tener plusvalía, el precio de la propiedad va a seguir aumentando, más que todo en lo que está pasando en los Estados Unidos, siempre va a sí. ir en aumento. O sea, y vas a ver a diversificar el portafolio que tú tienes. Muchos extranjeros cuentan con un portafolio a veces en su país, pero entonces empiezan a crecer dolarizando y con un portafolio aquí a veces un poco más grande, porque pueden hacer diferentes inversiones y diferentes propiedades a la misma vez, porque cuentan con un apalancamiento con un banco como nosotros. Exactamente, muy importante. Entonces, y también cuéntanos el dinero debe estar bancarizado, ¿verdad? Es uno de los requisitos importantes para el financiamiento, ¿verdad? Es correcto, el dinero tiene que estar bancarizado, porque el banco te va a pedir los dos últimos estados de cuenta, Sara, para probar que tú tienes el dinero que te va a financiar el banco. El banco te va a financiar un 70% y ellos tienen que probar que tienen un 30%. También están lo que son los gastos de cierre, que van de un 6 a un 7% dependiendo de la propiedad, o a veces puede bajar hasta un 4 o un 5%, ya dependiendo del tipo de propiedad, si es una preconstrucción o es una casa que no es preconstrucción, la propiedad. Claro, O sea, muy importante que si el down payment, ¿verdad? O esta, digamos, lo que se da adelante, varía dependiendo del tipo de propiedad, como bien mencionado, ¿no? Ahora, es hay correcto. otro requisito importante que es demostrar solidez financiera. ¿Cómo puede un inversionista extranjero mostrar esa solidez financiera? ¿Cómo se hace esto? Mira, eso lo analizamos ahora. Si es un empresario con una Ujú. carta de su contador de su país, donde diga cuánto dinero genera, si es dueño de algunos activos en su país, propiedades, cuánto genera de renta en su país con lo que recibe allá. Entonces analizamos esa parte. O si una compañía, analizamos la carta que la compañía nos dé y miramos qué persona genera y también aparte nos puede probar si tiene algún otro tipo de negocio o tiene algunas propiedades de renta en su país, que muchas personas con las que he hablado tienen propiedades que tienen ya en su país y renta, entonces reciben ingresos Ujú. sobre esa también. Entonces es muy importante que analizamos el perfil del cliente y veamos su estado financiero, cómo están, a ver si puede calificar para el tipo de financiamiento que le vamos a ofrecer. Claro, entonces tú dirías que más o menos una persona debería reservar qué porcentaje para un down payment. Podríamos estar hablando de un 45% probablemente, considerando los costos de Más o cierre. menos un 45%. Es correcto. Estaría bien, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya dijimos que aquellos que no tienen historial crediticio dentro de los Estados Unidos pueden optar a financiamiento, ¿verdad? Dentro de lo que estamos hablando, Es, ¿sí? o sea, sí, muy importante eso. Mira, no aquí, porque en los Estados Unidos, aquí todo se basa en créditos. En Estados Unidos, para nosotros como locales, todo es bajo crédito. Para el internacional, como no tienen un número aquí de seguro social, o sea, no hay crédito aquí en los Estados Unidos. O sea, el banco no se basa en crédito que tiene aquí porque hay crédito aquí en los Estados Unidos. Solamente basa en documentos Oh, extranjeros. estamos teniendo problemas, no te escuchamos bien. Se está como entrecortando la voz. A ver, ¿Me háblanos ahora, escucha? ¿no? A ver, quiero que sea, te escucho mejor. ¿Me escuchas? Sí, un poco entrecortado. Ay, qué raro. Sí, La conexión está bueno, bien. continuemos. Perfecto, entonces muy importante esto que tú nos dices, ¿no? Ahora, ¿cuál es por ejemplo, para el pago en efectivo versus las personas? Tú sabes que existe una, una cultura en nuestros países a no financiarse, ¿no?
muchos de mis clientes dicen, no, yo no me quiero financiar porque no me gusta la deuda o no me gusta, pienso que pago más. ¿Qué les dirías tú qué les dirías tú a, a justamente estas personas que piensan de esta manera? ¿Qué crees? ¿Qué les dirías? Bueno, lo que yo les diría, tú sabes, siempre, como tú mencionaste, en nuestros países está todo que se compra en efectivo, porque, como lo mencioné antes, no hay financiamiento o para hacer el financiamiento, Sara, es muy complicado para que Ujú. ellos puedan adquirir un financiamiento en los Estados Unidos. Pero aquí, como hay financiamiento, ¿sí me entiende? Entonces, en vez de invertir su capital todo en una sola propiedad, pueden diversificarlo en dos, tres o cuatro propiedades, porque nosotros vamos a financiar el 70% y ellos van a dar un 30%. Sea muy importante que sepan que sí hay apalancamiento, sí hay financiamiento para los extranjeros aquí en los Estados Unidos, como mencionamos. Entonces, en los países como no existe o es complicado, entonces por eso ven, ellos dicen, no, todo hay que pagarlo en efectivo porque de pronto no vamos a tener una vía para financiar. Exactamente, exactamente. Sin embargo, corrígeme si me equivoco, cuando tú colocas, por ejemplo, no pagas todo, no pones todo el dinero completo en una propiedad, sino que colocas el down payment, ¿verdad? Eso te da la posibilidad de comprar probablemente inclusive otra propiedad y además cuando tú haces el cálculo financiero, digamos que el retorno es muchísimo mayor cuando tú te apalancas, ¿cierto? Háblanos un poco de esta parte financiera, cómo funciona. Claro que sí, mira, cuando te apalancas, por ejemplo, una gente que a veces, porque a veces depende del proyecto donde inviertas, te van a pedir que descuente un 40, un 50%, pero entonces la renta que va a recibir esa propiedad va a ser mucho más del pago de su hipoteca. Entonces, ¿qué va a pasar? Pagas tu hipoteca y todavía te queda una rentabilidad mensualmente aparte basado en el inmueble que estás comprando. O sea, muy importante por eso. Entonces, si inviertes en una, dos o tres propiedades, no usando todo tu efectivo en una sola, vas a tener plusvalía en tres propiedades, rentabilidad en tres propiedades y a veces un retorno aparte de lo que te está pagando la hipoteca ya mensualmente. Claro, y vamos a suponer dejando de lado la parte del retorno como tal, está el hecho de que tú estás ganando plusvalía sobre un dinero que no es tuyo, un dinero que tú no has puesto, sin embargo, toda la plusvalía está sobre el monto completo, lo cual es supremamente interesante, ¿verdad? Entonces, Exactamente. bueno, Por eso siempre, tú lo ves aquí, Sara, la gente de dinero aquí en los Estados Unidos no usa su dinero, usa el es dinero de los bancos. totalmente, muy inteligente. Entonces, bueno, la siguiente lámina que nos habla de cuáles son los beneficios de usar el apalancamiento para obtener mayores retornos, ¿verdad? En realidad, vamos a hablar ahorita de la valorización de las propiedades, ¿no? Entonces, para que tú puedas apostar, ¿verdad?, a que vas a tener mayor revalorización en tu propiedad, existen ciertas estrategias que es muy interesante tener en cuenta, ¿no? Como invertir en propiedades que están en alta demanda. Sabemos que el real estate, ¿verdad?, es un negocio de personas, donde tú veas que hay movimiento de personas, donde hay muchas empresas mudándose, donde hay aumento de la oferta de empleo. Este es un sitio definitivamente donde tú tienes que poner el ojo para invertir porque este movimiento apunta justamente a que tú tengas una mayor revalorización sobre la inversión que hagas ahí en real estate. Otra estrategia muy importante es comprar en preventa. Cuando tú compras en preconstrucción, tú tienes una valorización anticipada. ¿Por qué? Porque vas ganando a medida que el proyecto se va construyendo, tú vas ganando esa revalorización, lo cual es una estrategia muy interesante también a implementar. Igualmente que diversificar la cartera, que es algo que perfectamente puedes hacer cuando tú te financias. Colocas tu dinero en varias cestas, vamos a decir, puedes invertir en propiedades que son vacacionales, residenciales o comerciales y de esa manera diversificas, ¿verdad? Y bajas el riesgo, ¿no? Y además aprovechar las ventajas fiscales, como por ejemplo en la Florida tenemos la gran ventaja de que no se pagan impuestos sobre la renta estatales. Entonces, todo esto que tú no pagas obviamente va hacia tu retorno o ganancia pues, de capital, tu plusvalía, ¿no? Y obviamente entender cómo funcionan los mercados locales, entender la dinámica y para que puedas tomar decisiones informadas. Y entonces allí es donde decimos, eh, asesórate bien con expertos para que puedas tener
obviamente, esa posibilidad de que tu inversión sea lo más exitosa posible. Entonces, Robinson, volvemos ahorita sí ya a tomar en detalle cuáles son esos requisitos para estructurar este paquete crediticio. ¿Qué es lo que nuestros inversionistas deben tener en cuenta para lograr este crédito? Claro que sí, mira, excelente pregunta. O sea, mira, entonces a la capacidad de endeudamiento que la analizamos con, como comenté antes, con la carta del contador si son empresarios o una carta de su empresa si trabajan para una empresa, una carta bancaria que es una carta donde dice que manejan una cuenta mínimo por 2 años en cualquier banco que tengan, donde tengan una cuenta. También van a pedir copia del pasaporte vigente, llenar la aplicación de crédito con nosotros y entonces analizamos la solidez financiera de todo, con toda esa documentación. Entonces, para ofrecerle mejor intereses y mejor producto al extranjero, Sara. Claro, pero siempre hay posibilidades, ¿verdad? O sea, si no cumples un requisito, siempre hay posibilidad de solucionar, ¿no? No es que si no cumpliste con un requisito ya no puedes hacer nada, siempre hay posibilidades, solo que se castiga un poco la tasa de interés, ¿es cierto? Es correcto, Sara. Mira, mucha gente pregunta, Robinson, pero yo no te puedo probar carta de banco, no te puedo probar que soy dueño de empresa, no puedo probar que trabajo para una empresa, pero tengo dinero para hacer una inversión. ¿Lo puedo hacer? Claro que se puede hacer, Sara. Hay un programa que se llama el DSCR, que es Ay, que con tal de que la renta te cubra tu pago de hipoteca, con eso el banco te califica. Te van a pedir un 30% con lo mínimo o un 40%. La tasa va a ser diferencia un poco más alta, pero todavía puedes hacer una inversión. Y si mira, mucha gente dice, le hablamos de tasa alta, si miramos nuestros países, a comparación ofrecerle a un extranjero un 7, un 7,5% en una tasa de esas, a comparación como se ve en Colombia, en Argentina, que financiamiento es complicado, en México, en Chile, en Perú, o sea, dependiendo, o sea, la diferencia todavía estamos en tasas muy competitivas para ese tipo de financiamiento. claro, de hecho, fíjate que la experiencia con mis clientes es que generalmente ellos no toman mucho en consideración la tasa de interés, porque obviamente dentro de sus países es muchísimo más alta, ¿no? Y aquí en Estados Unidos, lo que te ofrece como contrapartida, además, es obviamente la solidez de invertir en una moneda como el dólar, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Ahora te quería preguntar, hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las tasas de interés que pueden esperar los inversionistas extranjeros comparadas con los estadounidenses? ¿Hay mucha diferencia? Hay diferencia, claro que sí. Mira, un extranjero, si podemos probar la documentación completa, todos los requisitos y podemos probar la capacidad de endeudamiento completa y apalancarnos con el banco, pueden empezar con interés del 6,5%. ¿Ok? Oh, Para los locales, para otros locales, es diferente. A veces es un poco más alta la tasa ahora en estos momentos que para el extranjero. Pero la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué, Robin? ¿Por qué? Porque el extranjero está dando mucho más capital de entrada, entonces el riesgo para el banco es mínimo, no es tan alto como para prestar en un local, entonces por eso le dan mejor tasa de interés, Sara. mejor tasa de interés al extranjero. Mira qué interesante. Justamente, ¿no? Porque das el 30%, como tú dices, de alguna manera el riesgo es bastante más bajo. Muy interesante. Y finalmente, Robinson, ¿por qué es crucial iniciar el proceso de financiamiento con tiempo cuando compras en preconstrucción? Gente pregunta, Sara, mucha gente dice, oh, pero si la preconstrucción no va a estar lista de aquí a un año o 2 años, pero es bueno analizar, hacer la preaprobación, Sara, mirar la documentación completa. ¿Para qué? Para hacer seguimiento y saber que están preparados y si hay que arreglar algo en el camino, porque sabe que va a durar 1 o 2 años que esté lista la propiedad, podemos tratar de ayudarlos a mejorar de pronto, ahorrar un poco más de dinero si quieren dar un poco más de entrada, ayudarles a preparar sus estados financieros mejor, ¿me entiendes? Si con tu contador allá en su país, ayudarlos a que entonces empiecen a presentar más documentación para que ellos podamos tener una preaprobación mejor para ellos y tener todo listo y no tener problemas antes de la fecha de cierre o de escritura de la casa. Claro, y ese tiempo, ¿cuánto dices tú, cuánto tiempo antes es lo recomendado? Lo recomendado, al menos unos 90 días antes empezar el proceso, analizar los documentos, porque ya el crédito se va a demorar de unos 30 a 45 días, pero siempre es empezar unos 90 días antes, Ok, como mínimo, 90 como días antes. mínimo. Perfecto. Bueno, y entonces aquí tenemos algunas preguntas. Tenemos algunas preguntas del público que dicen, para ti, Robinson, ¿qué debería tener listo antes
de meternos en una compra de preconstrucción para que el financiamiento fluya sin problemas? Eso ya lo contestamos, ¿cierto? Correcto. Ok, ¿qué consejo nos das a nosotros, los que vivimos fuera, para que obtengamos buenos tratos en los préstamos cuando invertimos en propiedades allí en Estados Unidos? Ahí volvemos otra vez, Sara, buena pregunta, volvemos otra vez a estar preparados con todos los documentos, la carta del contador, la carta de la empresa, que tenga sus estados de cuenta en forma, que tengan su dinero en el banco, que tengan su pasaporte vigente, que tengan su visa también vigente, puede ser tu visa también. O sea, muy importante tener todos los documentos en regla. ¿Para qué? Porque cuando el banco analiza todos sus documentos, Sara, y ve que está todo en regla, bien preparado, bien estructurado, verificados sus ingresos, verificado su dinero en la cuenta, entonces el banco te va a dar la mejor tasa y el mejor programa. Ok, perfecto. Aquí hay una que no entiendo muy bien que dice, en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que nos pueden rechazar un crédito y cómo las esquivamos? Muy importante. Cuando empezamos un crédito, siempre le Ujú, digo al extranjero, no empieces, cuando tienes tu dinero ya en un banco, ya tienes, hemos verificado todo, no empieces a estar depositando dinero en efectivo en las cuentas, porque el ujú. banco va a cuestionar de dónde está viviendo ese dinero, o llegar e ir a sacar el dinero del banco, que porque todavía tú no vas a estructurar tu cierre, sacar el dinero del banco y después llegar y colocarlo otra vez todo en efectivo. Entonces el banco puede cuestionar que sacaste dinero, metiste dinero, ¿de dónde estás sacando, devolviendo el dinero? O sea, importante que cuando tengas la prueba de banco y la presentemos para ya empezar la documentación, empezar lo del cierre, que todo el dinero sea verificado y no se mueva de ahí. Ya después vas a hacer lo que quieres. Entiendo. No, no se te escuchó muy bien lo último que dijiste, la última frase. O la última, ok, la última frase es que, muy importante, que si ya probamos el dinero y nos vamos acercando ya a la fecha de cierre, que no hagan movimiento, no saquen el dinero, que vamos a estar cortos de dinero, o no empiecen a hacer movimientos grandes de depósitos en efectivo, porque el banco va a empezar a cuestionar todo eso. Ya después de que hagamos el cierre o la escrituración, tú ya puedes manejar tu cuenta como tú quieras. Perfecto. Y hablando, que creo que se nos quedó por fuera, hay un dinero que tú tienes que tener para los próximos 12 meses, una vez que tú cierras, cuando estás en este proceso de solicitar el crédito, ¿no? Lo que llaman las reservas. Cuéntanos cómo se maneja eso, en el sentido de que tú tienes que dejar ese dinero allí o cuándo puedes movilizarlo. No, para nada, Sara. Ese ¿Qué dinero solamente comentaste? tienes que probárselo al banco antes de que hagas el cierre. Después de que hagas el cierre, ya puedes utilizar tu dinero. Un ejemplo, tu pago es $3,000. El banco quiere ver que tienes, aparte de tu depósito y aparte de tus gastos, tienes $36,000 para probarle al banco que tienes pago por un año la deuda que le vas a adquirir con el banco. Pero después de que hagas el cierre, después de que entreguen tus llaves de tu casa, tú puedes ya hacer utilizar ese dinero como tú quieras. No tienes que dejarlo ahí por un año ni absolutamente nada. Ah, perfecto, eso es muy importante saberlo. Bueno, ha sido realmente enriquecedor contar hoy con la experiencia y conocimiento de Robinson Cardona. Robinson, muchísimas gracias por compartir tu perspectiva valiosa sobre el financiamiento para inversionistas extranjeros y cómo ayudarnos a entender mejor cómo navegar este aspecto crucial de las inversiones inmobiliarias dentro de los Estados Unidos. Ok, Robinson. No, no, Sara, el placer es mío, el privilegio es mío estar aquí con la gente, compartir con ellos. Muchas gracias también a los que se nos conectaron. O sea, ha sido valioso. ¿Por qué? Porque estamos dando un conocimiento. ¿Para qué? Porque las inversiones del extranjero, Sara, tienen que ser inversiones inteligentes, que ellos sepan que tienen aquí profesionales que los van a llevar de principio a fin a hacer buenas inversiones. ¿Para qué? Para que sigan diversificando su capital, haciendo inversiones aquí en los Estados Unidos, en el estado de la Florida. O sea, muy importante y muy agradecido contigo también por darme la oportunidad de compartir contigo y con la gente. Gracias, gracias, muchísimas gracias a ti. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron de las diferentes partes del mundo que se conectaron por su interés y sus preguntas que hacen que estos encuentros sean mucho más interesantes, ¿no? Y especiales. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para futuros eventos y webinar, seguro que serán de su interés. Y si tienen más preguntas o necesitan una asesoría personalizada, no duden en contactarme directamente. Ahí está mi correo electrónico
o una llamada una vez terminemos el webinar. Estamos aquí para ayudarles y hacer la mejor inversión y asegurar que su experiencia sea lo más fructífera posible. Hasta la próxima. Sigan invirtiendo inteligentemente y no dejen de buscar siempre el mejor asesoramiento. Bueno, muchísimas gracias.